Escándalos de corrupción, tanto en el sistema de educación, de salud. Unos brutales escándalos de corrupción. Eso es lo que se ha ido filtrando en los últimos días y que lamentablemente ha quedado bastante tapado por el mundo político y en parte hace pensar que todas estas controversias con el embarazo de Cariola, de Vallejo, el tema de hablar, por ejemplo, a veces de Venezuela, es para ignorar estas problemáticas bastante graves que se revelan en los últimos días y que vinculan a tanto la izquierda como la derecha, pero que nadie quiere hablar porque los deja pésimo a todos. ¿Y qué es lo que se ha visto? Gracias a investigaciones de la prensa, se logró detectar, y miren estos montos, es más dinero que mucho de lo que se esperarían, que solo en el Ministerio de Educación hay más de 78.000 millones de pesos. 78.000 millones, esa es una cantidad brutal de dinero, sin rendir. Ahora, ¿qué significa esto? No saben qué pasó con la plata. La entregaron, pero en qué se gastó, cómo se utilizó, no tienen la menor idea. Y es porque detectaron que esto no es solo que haya ocurrido ahora, que está pasando también, sino que pasó desde el año 2007. Miren lo siguiente, ¿qué es lo que se investigó? Entre el año 2007 y el año 2023 hubo más de 2.888 millones de pesos que estuvieron justamente sin poder rendirse, una cantidad brutal en dinero, y también se detectó que entre el año 2016 y 2023 se vio para la Seremi de Educación lo anterior, pero en la Subsecretaría de Educación se entregaron números que están por sobre los 75.000 millones de pesos. Es una brutalidad. ¿Y qué es esa plata? No se sabe qué pasó con esa plata. Es de esa plata que se entregó y se sabe que se dio a municipalidades, a otras estructuras del gobierno de turno, como también a lo que serían empresas corporativistas, y no se sabe cómo se gastó la plata. La pasaron y desapareció. Es una brutalidad. Y como pueden ver, están vinculados a gobiernos desde el 2007, ¿no? Hasta ahora, tanto de lo que fue Piñera, con lo que pasó con Bachelet, también la concertación, también Boric, ahora todos metidos. Por algo no se hablará tanto, una cantidad brutal en dinero. Y no se queda solo en eso, porque al mismo tiempo, gracias a investigaciones de Contraloría, se logró detectar nuevos escándalos en el sistema de salud estatal, particularmente en las listas de espera. ¿Qué fue lo que detectaron? Que, por un lado, como ya se había visto en algunos hospitales y ahora se está viendo que ocurre a nivel nacional en numerosos lugares, primero, hay personas que están vivas y las declararon como muertas para bajar artificialmente las listas de espera. Otras personas que llevan meses o años esperando por su tratamiento ni siquiera los habían puesto en las listas, ya sea porque anotaron mal las cosas por incompetencia o para bajar artificialmente las listas de espera. Y en otros casos les entregaban igual dinero por operaciones y servicios a todas estas instituciones estatales, pero que no se hicieron nunca. Entonces les pasaron plata de nuestros impuestos para hacer operaciones o atenciones médicas para personas que salía que estaban muertas aunque no lo estaban, y la plata, bueno, desapareció la plata. Una corrupción realmente gravísima, ¿no? Y realmente no son los únicos casos. También en lo más reciente, finalmente se detectó y se está confirmando, como lo habíamos avisado hace meses, las irregularidades en lo que se llamaba el programa Cannabis, todo esto vinculado a la Fundación Daya, con el cual está vinculada una diputada del sector de la izquierda, particularmente Ana María Gasmurri, ¿no? Que todo esto vinculado al gobierno. Y dentro de eso, como se detectaron estas irregularidades, se está investigando por Contraloría en varias municipalidades por corrupción, ¿no? Y ahora le están pidiendo que renuncie las comisiones de salud y familia, medio castigo, poco, ¿no? Por estos escándalos vinculados a la fundación que ella dirigía. Es brutal. Y esto pasó en los últimos días y no se ha hablado demasiado. Ahora la UDI tampoco es como que sean muy limpios para andar exigiendo cosas, lo hacen por partidismo, ellos están también llenos de casos de corrupción, pero de todas maneras, aunque sea por partidismo, que haya alguna consecuencia, bien. Aunque yo tengo muchas dudas que tanto a los casos que se detectaron en gobiernos transversales, con el caso de la situación del Ministerio de Educación, y simultáneamente los casos que se dieron con respecto a los problemas del sistema de salud, queden con alguna consecuencia. También no creo que a esta diputada le pase nada por lo que ocurrió con su fundación, porque en este país no cae nadie, y es porque están todos vinculados. Y no hay mejor ejemplo de eso lo que ocurre con el caso Hermosilla, donde finalmente se aprobó entregar las 770.000 páginas con registros de conversaciones que tenía el celular de Hermosilla, todo esto para que lo pueda ver esto el abogado de Hermosilla, que es su hermano y que está amenazando con publicar todo si es que no le dan privilegios básicamente a su hermano legales. Y no creo que ocurra algo, porque de la misma manera que en los casos anteriores había gente vinculada de todos los lados, con lo de Hermosilla ocurre lo mismo. Y en Hermosilla es muy probable que finalmente veamos que le dan privilegios o no ocurra nada, porque se empieza a detectar
que los vínculos de corrupción de Hermosilla, como también de todo el sistema estatal en estas otras áreas, eran transversales. Hay una corrupción que no es de un lado o de otro. Son ambos corruptos, todos son corruptos, están todos contaminados. Por ejemplo, en el gobierno que también tanto se burlaba con los de Hermosilla, que también están sufriendo ahora las consecuencias, se descubrió que el ministro Elizalde, que es ministro de gobierno, el ministro secretario general de la presidencia y una figura importante del Partido Socialista, había tenido reuniones con él cuando era senador para lograr eventualmente el nombramiento de Matus, que se descubrió que había logrado llegar a su posición eventualmente en la Corte Suprema por contactos corruptos con Hermosilla, lo que vincularía nuevamente a los socialistas con este caso. Y como Hermosilla ya tiene varias personas de derecha vinculadas y ahora varias de izquierda, no va a pasar nada. Y creo que va a ocurrir lo mismo con estos otros casos. Son abusos gigantescos, a costa nuestra, con nuestros impuestos y con el cual nos sacan dinero del bolsillo para hacer todo esto y que nos perjudican a todos nosotros. Estos abusos han significado un robo millonario en los sistemas de educación a costa nuestra, como también eventualmente la muerte de personas por estas manipulaciones y fallas, para qué decir corrupción, en el sistema de salud, y no va a ocurrir nada porque es transversal. Y cuando el mundo político ve de izquierda y derecha que hay algo que les afecta a todos, se encargan de que nadie caiga, porque si no pueden caer absolutamente todos los partidos políticos. Es lamentable. Y lo que ocurre con Hermosilla son buenas noticias, que se muestre más información, pero es muy probable que al final con esto, como la casta política en su conjunto va a haber amenazado sus intereses, en vez de que se haga una investigación real, como sería en un país serio, y caigan todos los que tengan que caer, probablemente veamos que lleguen a un acuerdo y no caiga nadie. Y lamentablemente, como hay una pasividad importante del mundo político en general ante esta situación, y la población tampoco es como que se levante, se subleve o se manifieste ante estas situaciones de abuso y corrupción, eventualmente se salven todos y queden los libros de historia como masivos casos de corrupción que el mundo político chileno, que está completamente podrido y corrupto, tapó y siguió adelante. Lo más digno de un país bananero. Pero más allá de todo eso, todos estos escándalos de corrupción, tanto en el sistema de educación, de salud y las nuevas revelaciones asociadas al caso Hermosilla, ¿creen que queden con alguna consecuencia o finalmente no va a caer nadie y todo se va a tapar, como ha ocurrido históricamente en Chile con los casos de corrupción en el pasado? Sea el caso Penta, el caso Sojimich, el caso de los billetitos que se pasaban por debajo de los ministros de Lagos durante su gobierno, y así sigue. ¿Creen que también, como igual que con fundaciones, no va a ocurrir nada, o finalmente habrá algún tipo de justicia? ¿Se movilizará el pueblo chileno para exigirla o no? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecer a los suscriptores María Valenzuela, Gustavo Acuña y Patrick0133, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte voluntario único al canal a través de Super Chat. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho, y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando comentarios que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.